Listo, ahora sí, vamos a continuar con la clase. Hace rato iba a empezar, pero me interrumpieron. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que corresponda en cada caso, a la hora que estén viendo este video. Eh, Vamos a hablar de un tema del curso de geometría, corresponde al primer capítulo del libro, si no me equivoco, el tema de triángulos. ¿De acuerdo? Vamos con los conceptos generales. ¿Qué es un triángulo para empezar? Triángulo, una figura, ya sabes, tres vértices, tres lados, tres ángulos. Los vértices siempre se escriben con letras mayúsculas, en este caso A, B, C. Justamente los vértices también le dan el nombre al triángulo. Ahí tenemos la anotación. Este triangulito se lee como triángulo ABC, depende de los vértices. Los lados están formados por segmentos. El segmento AB es un lado, el segmento BC es otro lado, el segmento AC es el tercer lado. Con respecto a los ángulos, todos los triángulos van a presentar dos tipos de ángulos. Ángulos interiores, que justamente van a estar ubicados en la región interior del triángulo, y ángulos exteriores, cuyo mismo nombre lo dice, van a estar ubicados en la parte exterior. En este caso, los ángulos internos los estamos definiendo como el ángulo A, ángulo en el vértice A, el ángulo B y el ángulo C. Ahí está. Y los ángulos externos, externo en el vértice A, acá tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tetita. Esos van a ser los ángulos externos. Recordemos que cada lado de un triángulo tiene una longitud, ¿ya? Las longitudes siempre se ubican con letras minúsculas. Con letras minúsculas. O sea, acá me están diciendo que el lado AB tiene una longitud igual a C. En centímetros, metros, qué sé yo. Que BC tiene una longitud igual a A y que AB tiene una longitud igual a B. Por lo tanto, si a mí me piden en un triángulo calcular el perímetro y el perímetro está denotado como 2P, eso significa perímetro, vendría a ser la suma de las longitudes de los tres lados, es decir, A más B más C. Eso vendría a ser el perímetro del triángulo. ¿Ya? Eso en líneas generales que son los triángulos y cuáles son sus elementos. Vamos a ver cómo se clasifican los triángulos. Hay dos tipos de clasificación. Están clasificados por sus lados. Si los clasificamos por sus lados, de acuerdo a sus lados, pueden ser triángulo acutángulo, triángulo rectángulo o triángulo obtusángulo. En cada caso, el triángulo acutángulo es aquel triángulo que posee ángulos que son solo agudos. Profesor, ¿qué son ángulos agudos? Ángulos que están entre 0, mayores que 0, pero menores de 90 grados. Entonces, ese tipo de triángulo se llama acutángulo. Deben notar también que en un triángulo acutángulo, por tener ángulos agudos, bueno, todos son menores que 90. Acá ha habido un error, pido que me disculpen, porque esta clasificación está al revés. Esta clasificación es por sus ángulos y la de abajo es por sus lados. Bien, perdón el lapsus. La clasificación por sus ángulos es triángulo acutángulo, triángulo con ángulos agudos, triángulo rectángulo, triángulo donde hay un ángulo recto. Observen este cuadradito. Ese cuadradito para mí significa que hay un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Ese cuadradito está simbolizando el ángulo de 90 grados. Normalmente no se pone el ángulo de 90 grados, simplemente se indica como un cuadradito. Pero ustedes deben entender que ese cuadradito pues significa justamente 90 grados. Recuerden el triángulo rectángulo, es el triángulo que tiene un ángulo de 90, tiene sus lados pequeños, los lados menores se llaman catetos, el lado más grande se llama hipotenusa, y se cumple siempre el teorema de Pitágoras. Esto que está acá no es otra cosa que el teorema de Pitágoras.
el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Hipotenusa al cuadrado. También en ese triángulo, dado que un ángulo es 90 grados, los otros dos deben ser agudos y deben sumar 90 grados. Se llaman ángulos complementarios, ángulos cuya suma es 90 grados. En un triángulo rectángulo, ya sabemos que uno de sus ángulos es recto. Si conocemos uno que es 50, automáticamente el otro sería 40, porque entre los dos tienen que sumar 90 grados. Y luego tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel que presenta un ángulo obtuso. Profesor, ¿qué es un triángulo obtuso? Perdón, un ángulo obtuso. Es aquel ángulo que tiene su medida mayor que 90 grados, pero menor que 180. Entonces, esos son los tres tipos de triángulos por sus ángulos, de acuerdo a sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Y de acuerdo a sus lados, ahora sí, esta es la verdadera clasificación por sus lados, tenemos tres tipos de triángulo: el escaleno, el isósceles y el equilátero. El escaleno es aquel que tiene sus lados diferentes. Fíjense, estos tres lados les han puesto una simbología indicando que son distintos. El isósceles, que tiene dos lados iguales, estos dos, y fíjense que estos dos lados iguales también implica que debe haber dos ángulos iguales. Siempre cuando hay un isósceles, habrá dos ángulos iguales y dos lados iguales. Y un triángulo isósceles se puede descubrir o bien porque nos damos cuenta que el triángulo tiene dos lados iguales, o bien porque nos damos cuenta que el triángulo tiene dos ángulos iguales. Y en cualquiera de los casos, si nosotros sabemos que hay dos lados iguales, entonces tendríamos que también hacer notar que dos ángulos deben ser iguales. Y si descubrimos que hay dos ángulos iguales, también tenemos que hacer notar que debería haber dos lados que son iguales. Ese es el triángulo isósceles, ¿no? Y luego está el triángulo equilátero, que su mismo nombre lo delata. Equi, que significa igualdad; látero, que viene de lados. Equilátero es un triángulo que tiene los tres lados iguales, ¿no? Y si tú te fijas, el triángulo escaleno, que tiene lados diferentes, también tiene ángulos diferentes. El triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Y el triángulo equilátero, al tener tres lados iguales, también debe tener tres ángulos iguales. Y no te olvides de esto, que en los triángulos equiláteros cada ángulo debe ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. Definición entonces de triángulo equilátero: triángulo que tiene los lados iguales y los ángulos iguales a 60 grados. Estos son pues los tipos de triángulos con los que nos vamos a tocar. Vamos a hablar ahora de las propiedades. Las cuatro primeras propiedades que estoy anotando acá corresponden a las propiedades que tienen que ver con los ángulos del triángulo. Primera, segunda, vamos a anotar las cuatro propiedades. Con respecto a los ángulos. La primera propiedad, si yo estoy trabajando en un triángulo, cualquiera que sea, es una propiedad más elemental de los triángulos, al sumar los ángulos internos, esta suma siempre debe dar 180 grados. Si los tres ángulos son internos, yo tengo que tratar de que la suma de los tres siempre sea 180 grados. Y si me topo con tres ángulos externos, entonces lo que tengo que hacer es que la suma de los tres tiene que ser 360. Repito, si los tres son internos, la suma debe ser 180 grados, y si los tres son externos, la suma debe ser 360 grados. Profesor, y si me topo con una combinación, hay dos tipos de combinación que te puedes topar. Una, voy a borrar este angulito de acá. Una es que nos encontremos con dos ángulos internos y un externo, observen, dos ángulos externos y el tercero que sea externo. Pues en estos casos, lo que se cumple es que este externo de aquí siempre resulta ser igual a la suma de estos dos internos. O sea que este ángulo que va por fuera será igual a la suma de los dos ángulos que van por dentro, pero de los otros dos vértices, ¿no?
no de este vértice, sino de los otros dos vértices, pero internos. Esa es una combinación. La otra combinación es que tengamos dos ángulos externos y un ángulo interno. Y en este caso, ¿qué voy a hacer? La suma de los dos externos va a ser igual al interno, al tercer interno, pero más 180 grados. Estas cuatro propiedades vamos a usar bastante, dependiendo de los tipos de ángulos que tengamos, ¿no? Son las propiedades más elementales de los triángulos. Mínimo tenemos que manejar eso. Esta propiedad de acá hace referencia a la existencia triangular. A la existencia de triángulos. Propiedades sobre la existencia triangular. Es decir, son condiciones que deben cumplir los lados de un triángulo. Son condiciones que deben cumplir los lados de un triángulo para que el triángulo exista. Porque yo no puedo formar un triángulo con tres lados cualesquiera. Yo no puedo decir que hay un triángulo cuyos lados miden 5, 7 y 15, por ejemplo. Ese triángulo no existe. Un triángulo que le ponga 2, 3 y 8. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición que deben cumplir los lados de un triángulo? La condición es fácil, ¿no? Resumiendo todo esto, siempre tienes que tratar de que un lado cualquiera sea menor que la suma de los otros dos lados, pero que al mismo tiempo sea mayor que la diferencia. Es decir, vamos a achicar un poco esto. Lo que se debe cumplir en resumidas cuentas es esto, ¿no? Que un lado siempre es menor que la suma de los otros dos, pero al mismo tiempo mayor que la diferencia de los otros dos. Por ejemplo, si a mí me dijeran, oye, hay un triángulo cuyos lados miden 12, uno de sus lados mide 12 y otro lado mide, no sé, pues 8. Entonces, para que el triángulo exista, ¿cuál deberá ser el valor del tercer lado? Entonces uno dice, ya, de acuerdo a esta condición, ¿qué debe ocurrir? Que este lado, X, este lado, está limitado. ¿Por quién? Por la suma de estos dos. ¿Cuánto es la suma de 18 más 2? 18 más 8. 18 más 8 es 20. O sea, debe ser menor que 20. Pero al mismo tiempo debe ser mayor que la diferencia de estos dos. 12 menos 8 es 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese lado X tiene que ser mayor que 4, pero menor que 20. Entonces uno va diciendo, entonces el mínimo valor que podría tomar sería mayor que 4, si hablamos de números enteros, sería el 5. Y el máximo valor que podría tomar, menor que 20, hablando de los números enteros, sería 19. Entonces, hay ejercicios donde justamente me hablan, ¿no?, de cuáles son los valores máximos y mínimos que puede tomar un lado de un triángulo. Y justamente para determinar los valores máximos y mínimos se utiliza este criterio. Ese criterio de existencia. Le llaman desigualdad triangular, también le llaman, ¿no? Entonces, ya sabemos eso. Luego hay unas propiedades adicionales, en la parte de aquí, que son propiedades especiales, digamos, que a veces se presentan dentro de los ejercicios mismos. Le podemos bautizar esta propiedad de acá. Yo la conozco, por ejemplo, con el nombre de la flechita. A esta propiedad de aquí la conozco con el nombre del pescadito. Y esta propiedad de aquí abajito es más conocida mundialmente con el nombre de la mariposita. Ya está, ¿no? ¿Qué pasa en la flechita? Que dice que el ángulo que está afuera siempre va a ser igual a la suma de los tres ángulos que están adentro. ¿Qué dice el pescadito? ¿No? El pescadito dice que, vamos a darle un poquito más de forma de pescadito a esto. Si nosotros
ahí se ve más como un pescadito. Dice que la suma del ángulo que está en la cabecita más el ángulo que está en la colita debe ser la misma suma que hay entre los ángulos que están en las aletitas. Es decir, alfa más beta va a ser igual a x más y. En el caso de la mariposita, algo parecido. La suma de los ángulos que están en esta alita, alfa más beta, debe ser igual a la suma de ángulos que hay en la otra alita, teta más gamma. De hecho, hay más propiedades especiales, pero creo que con esas va a ser suficiente para poder desarrollar todos los ejercicios que tenemos en la tanda de ejercicios que viene a continuación. ¿De acuerdo?